Okay, thank you everybody for being here. And I want to thank Montclair State University and Jefferson Market Library for sponsoring the bilingual poetry reading via Zoom. Gracias a todos por estar aquí y quiero agradecerle a la Universidad de Montclair y a la Biblioteca de Jefferson por auspiciar estas lecturas de poesía vía Zoom. Hoy empezamos, today we start con la poeta gallega with the Galician poet Tamara Andrés. Nuria. Muy bien, bienvenida Tamara. Tamara Andrés es poeta, investigadora y traductora literaria. Actualmente cursa el doctorado en traducción en la Universidad de Vigo. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Corpo de Antoquia, autotraducido al español para la editorial Libros del Aire, Bosque, Libros del Aire. El siguiente libro de poesía es Bosque Vermello, publicado en español en edición bilingüe por la editorial Bajamar. Irma Pacharo, libro de poesía finalista del premio María Victoria Moreno e ilustrado por María Montes. A principios de 2024, de este año, publicará con ediciones positivas Para non concretarme. Y junto al artista visual Marcos Viso creó Cartas As 12, un espacio donde ambos exploran el diálogo entre imagen y palabra. Y entre otros, este proyecto ha dado como resultado el álbum poético Distancias, o próximamente Una Palabra. Bienvenida, Tamara, y cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, gracias Nuria, gracias Marta, gracias también a Chisco por la mediación y voy a empezar directamente. Este primer poema es justo de este último poemario, para non concretarme. Abril nunca foi para min o mes máis cruel. Abril é o mes no que a luz fai a súa aparición suave. Un animal que esperta despois da hibernación é a luz no mes de abril. Un animaliño que bocexa e que aínda está quente. Abril é a luz que adoro. Pola contra, a luz do verán é obscenamente violenta. A luz do verán é asoballadora, invasiva, como os impulsos, como as persoas que mancan. A luz no verán é violentamente como as persoas que mancan. Penso en abril. Abril é a luz que adoro, pero tan só é cuestión de tempo, sempre estoura, cando estouran as persoas que mancan. Penso que todos os pensamentos desmedidos deberían residir nun templo. Penso desmedidamente nos pensamentos desmedidos, nos templos pechados. Penso en abril, na súa luz medida, nun templo pechado. Penso en abril, en todas as persoas que amo congregadas nun templo pechado. Penso en abril para non ser cruel. Ahora este que voy a leer se llama Amor Mítico. Dale 5 minutos a los americanos. Y hay varios americanos en el público que no hablan español. Vale, espero que tú me digas, Marta. Sí. Blue has never been the coolest month for me, but it's the month. Please mute your mic. Okay, we're going to keep going now with the Galician language and the translation in Spanish. Tamara. Vale, este se titula Amor Mítico y empieza con un par de versos de Verónica Aranda que dicen: sé que el viaje también era una forma de escapar del amor.
Sei que a viaxe pode ser un xeito de fuxir do amor, pero sei tamén que se nesta ocasión me desvío, non é máis que para toparte. Sorpréndome cando te me apareces tan axiña. Arribas primeiramente en roce acústico entre as matogueiras e logo fásteme concreta, cervata que corrica e se detén no máis alto da montaña. Os nosos ollos míranse en atención recíproca e durante un intre acontece todo. Acontece que me envolve a néboa e ti non me adiantas, senón que te detés para enxergarme. Eu recollo unha, dúas, ata 4 flores de azafrán silvestre e introdúzoas na boca para que repares no meu bico. Lambes do meu peito o meu colar de orballo e sitúas entre os teus dentes a miña caluga. A carne inflámaseme, derrámaseme por dentro a suor fría, medra o meu corpo como só medra un río que quere abastecer as fontes todas. Anoitece o río que levamos dentro, exploramos os límites dos corpos, exploramos os límites da velocidade, mallamos o noso amor no aire, como se malla na aira o trigo. Apañas un feixiño de ervas, falas miúdas, apaciguas con elas a miña sede. Deslizas sobre os meus beizos unha mora, píntasme. Fas dunha bañeira abandonada no medio da paisaxe un santuario. Fas dunha bañeira abandonada un santuario e báñasme e rézasme. Véxote e véxote do tamaño desta serra, disme. Do noso pelame brotan as dalias, brota o mentraste, e se nalgún lugar xermola algunha erva mala, ti retírasma con devoción oclusiva. Veas o cabo o meu nome. Tamar Ei, Tamar Ei, Tamar Ei. E antes de rebordar o intre, bordeamos desde dentro o amor mítico, felices, coma osas que comen cereixas, coma nenas courelás caendo polo val a rebolos. Okay, I put the English a little faster so it will not take so long. Okay. Uy. Okay, The Hunger Poet, and sorry, I don't have the Spanish version. Perdonen, de este resulta que me olvidé de poner el español. Disculpen a aquellos que no entiendan. Sigue, Tamara, por favor. A fame dos poetas. O corpo da meniña deitado na mesa. Cando as luvas abrazan as túas mans, inicias a intervención. Limpas a pel arredor do embigo e fas unha incisión á dereita del. Tiras da membrana e pouco a pouco vas descubrindo cada músculo. Daslle a volta, a cabeza continúa na mesma posición. Prosegues a túa tarefa e logo retiras un a un todos os músculos. Levas as mans ensanguentadas á boca. Bebes, tamén lambes a carne, e cando xa non queda nada máis que o esqueleto, limpas ben todos os osos, fonte da medula, e clavas nun deles a palla. Bebes, lambes tamén os teus propios beizos. Que pouco che gusta cociñar, pensas. Arrincas o que queda da pequena, as pernas ben carnosas, os brazos ben mornos, a face ben doce, ben lene. E deixas as sobras na esquina, a carón da vasoira, por se algún dos teus compañeiros lle entra a fame.
Gracias, Tamara. Thank you, Tamara. Everybody's here. Okay. The next poet is José María Castrín. ¿Dónde está José María? Te veo. Okay. José María Castrillón is the next poet. I'll do the share for a minute. Hold on. Okay. Okay. Nuria, you want to read the bio? Sure. Claro que sí. José María Castrillón es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Ha publicado los siguientes poemarios: La sonrisa de un delfín, Animal de compañía, Aún por recorrer, La vieja munición, El círculo y la piedra, Gramos y Formas de saber que sigues vivo. Es autor de Subir al origen, una antología comentada de poesía occidental no hispana, de 1800 a 1944, y ha pertenecido al consejo editorial de la colección literaria Nómadas y de la revista Solaria. Como docente y crítico literario, es autor de varios manuales para educación secundaria y ha publicado estudios sobre Antonio Garmoneda y José Manuel Arango, entre otros poetas contemporáneos. Bienvenido, José María, y cuando quieras. Thank you. Thank you, Marta. Thank you, Nuria. Thank you to Montclair University for letting me join in this nice meeting about poetry. Bueno, voy a empezar a leer mis poemas. Todos están recogidos en la antología Formas de saber que sigues vivo. More or less, ways to know you are still alive. El primero se titula Baile junto al pantano y dice así: es tarde ya y el agua no ama ni las luces ni la música. Contra sí las deshace como a su propio sueño. Mis padres se han abrazado para bailar. Yo no sueño aún con los cuerpos, pero amo las voces. La voz de mi madre, mi voz posada sobre su pecho. Bailan abrazados y llegan las orillas de sus pasos hasta aquí, donde el agua respira la ceguera. De aquella noche, los fondos de silencio. Segundo poema, Playa de la Victoria. No es cierto el movimiento aquí. Sienten los bañistas la presión del plano, la intersección de líneas, la sexualidad de los pesos, pero todo movimiento es falso. También el que se pierde en el mar o es orientado por el sol. Absorben los cuerpos su propia indolencia. El pensamiento se abandona a sus bordes o a la inversa. La marea sube como burla al corazón y baja. Arde la arena bajo la cerealidad de la sangre, mientras vibra el viejo armonio de Europa. Tercer poema se titula Convección. Somos préstamos de calor. Lo ajustamos en la boca, buscamos la mejor posición de nuestro cuerpo entre los cuerpos, o cerramos los ojos para hallar de esta debilidad la fortaleza de nuestra especie, la tibia humedad bajo los párpados. El ajuar de los vivos para los muertos, la intemperie de los muertos sobre sus hijos, toda forma de traición, también el deseo con sus jugos, la ordenación al atardecer de las conversaciones, la contaminación de lenguas en los pasos de montaña. Siempre es calor lo perseguido. Arqueológica, Sid Ibi Terralevis. Su tumba pequeña, la estela abreviada sencilla, sobre piedra humilde, de funcionario callado, dispuesto pulcramente para negociar con la quietud.
las manos grandes de tanto haber soñado. Mis hijos, lavé sus cuerpos como una perfección más de la vida. Supe entonces que pulía la piedra donde caerá su silencio. Pero ellos aún aman en las bañeras del sueño las manos de su padre. Este poema se titula El mar y un poema. Se trata en un principio de la tirante ligadura entre un eco ronco y la cópula incansable y triste del mar. Tal vez el recuerdo del rito fije salpicadura a consunción. ¿Por qué esta simpleza acontece como una forma de amor responde por igual a desvalimiento y arrogancia? Como el golpe contra la tierra del fruto caído resuena en otro espacio más ancho. Entonces el hombre, que pude haber sido yo mismo, rescata una creencia antigua en el mar y siente que respira a través de sus cadencias, que pronuncia la lengua de sus fondos, que sana por la sal de las heridas y enfebrece y escarba entre la arena, bajo la arena, sobre más arena, absorto en el espacio que le va envolviendo como una culpa. Tal vez el recuerdo del rito fije asombro a sacrificio, pero se trata al fin del obstinado extenuarse de las aguas contra sí mismas. Porque el hombre, definitivamente yo, sufre su error dentro de otro error, la memoria engrandecida de su finitud a solas. Bueno, este poema se llama Luto, My Dead Daughter. One. Hubo un tiempo de insistencia en la piedra, cuando la cavilación de la grieta era mi forma de amarte. Bebía de mí mismo, reflejo palpitante en su reflejo, como se viven a sí mismas las palabras vacío, patio, caída, nada. Hubo el tiempo, hija mía, de la abrasión hipnótica del aire, el tiempo de aceptar la sombra hasta reconocer mi cuerpo. Era la noche bajo las arenas de tu voz que aún me recordaba. Fueron los días sigilosos de la traición, del convencimiento. 2. Todo lo que se escribe en una lápida se dirige al abismo. Basilio Sánchez. Ni en la piedra ni en los olvidos del agua, en la maleza de mi idioma, retengo los sentidos de tu nombre, ya nunca el que te di, los que dejaron tus cuentas bien echadas con la muerte. Miedo, umbral, ahora. Los repasa mi lengua entre las sombras urticantes, comprende el escozor y la voz rasa, la tentación acuosa de la ausencia, como un ramo de rosas transparentes, indoloras y en paz con ellas mismas. Part 3. Ahora es el tiempo de comprenderte de otra forma, de acontecer bajo las nupcias de la luz. Ahora es tiempo de observar las desobediencias del agua, la venosidad que cruza la promesa antigua, de escuchar el cascabel de sangre de mi lengua en otras sangres, de los umbrales falsos y las ropas, de ser lo que ya no necesitas. Dejaré una lámpara encendida junto a la fiebre de tu memoria, porque es el tiempo de saber de ti cuando te has ido. Y en esta casa todo está porque alguien falta. Y el último poema, 25 de julio, is a national holiday of Apostle St. James. St. James Apostle, yes. Apóstol, St. James Apostle. Descienden canales con las aguas del invierno. Los aspersores rizan el aire en la meseta. Respiración incesante y griterío entre las olas, babel de lenguas, y latir de cuerpos en reposo junto al mar de las reliquias. Celebración del cebedeo ejecutado.
Yusef descansa junto al coche y da de beber al primogénito. En el asiento de atrás, Jadilla se palpa los pechos crecientes. Alboroto de campanas. Ponte una camisa limpia y visita la casa de tu padre. Date prisa. Los músicos del maestro Mateo se disponen a tocar. Oh, mamá, griterío entre las olas. Oh, mamá, cuerpos que flotan camino de la fe. Regarde-moi, que moi, paso tú. El apóstol aspira ensimismado el humo de los cirios. Es mediodía. Avanza el fuego por la sierra de la Culebra. Tañen campanas. En los lugares santos pinchan el primer barril del día. Fermenta la luz solar y cada cual piensa que ha llegado tarde y cuánto dura la visita. Thank you. Gracias, José María. Precioso. The next poet is the American poet Joseph Donahue. I'm gonna put the share now. Okay. Nuria, can you read the bio? Sure. Joseph Donahue's books of poetry include Dark Church, Red Flash on a Black Field, The Disappearance of Fate, Wind, Maps, and Infinite Criteria. Volumes 4 and 5 of his poem cycle Terra Lucida, Música Callada and Near Star will soon be published by Verge Editions. Welcome, Joseph Donahue, and cuando quieras. Thank you very much, and thank you, Marta. I'll make sure I'm unmuted, right? Or sound Yes, okay? we hear you. I'm going to read a selection from the sequence Musica Callada, which is part of a book-length work. Ok, va a leer una sección que se llama de música callada y que es parte de un libro. After my dad dropped dead, I missed him so much. All I wanted was to reach up into and through my womb, up into the ether, grab a shred of what still was of him, and pull that what back into life. The day below rose above. Night slipped inside the sun. So erupts on the horizon the appearance of infinity, but not yet infinity itself. At most, streams from the sun, gutters of flowing light, of hydrographic gleam. Last night, the dome of the sky blanched an earthquake mid-air. The aftershock washed over the earth for a moment. The forest was dipped in white. Morning's mercurial shade among an upward trail, while in a gorge flaring snow. But the tree, seared from the strike, is still smoking. Terra Lucida. This pews gone, the floor of the cathedral glowing ice, like a winter pond on a clear night. All is ready now for devotional skating. But no one's here except for you, here where all came to be, parents wed, sacraments taken, where over a mother in a casket once was read, she sang beyond the genius of the sea. Light should be rebounding between heaven and earth, but the dome is blown off. The sky is black. A soft bluish silver glow tonight pours up from a flooded and frozen over cathedral floor into the dark. Musica Callada. Sorry. Not that this is given to you to sing. Hold on. It's another one. Your bones now know what never. That's yeah. the next. Okay, that was. I'm sorry.
Okay, I can read that one. Yes, please. Your bones now know they will never not live, yet they disbelieve their luck, to be bound in a body flooded with opiates. A hospital bed is like at night lying on your back by a lapping lake behind a mountain. The light of the city no longer hides the comets, cloaks the streaming disintegration, the evanescent scattering above. Yes, now is al igual que el día, the same as the day, same as day, and the night, each. Which should I? What do you have up next? As with day and night? Yes. Okay. As with day and night, each of us seems endless, happily so or not. Within each, an ultimate limit can be lost for a while, happily so or not. Then that while ends. A star falls from the sky, a horizon appears. The ocean is there or has receded. In the night, the boat rests on top of a mountain. Were any to want to feel the infinite, be immersed in eternity, there would still be a limit to what ecstasy of endlessness would be, where what this all will be is seen to come to be, then to not be. So that although you will someday die, happily so or not, it could be the case that for you, a lived infinitude is possible. Okay. Dream. Yep. The platform the man dies atop has been maintained for ritual purposes since ancient times. The city back then, just a desert village, not this modern cosmopolis. With him, a whole sacrificial ethos will die. But then this once sacred, once secret death, visible long ago only to the gods, is these days too easily seen from high up office windows. The vulgar in their delectations look down, enlivened by the slow indignities, the sundering and devouring, the days on end death. The last believer faces the sky. But for the street noise, his prayers to the vultures already circling and settling beside him can be heard. Following the dictates of tradition, he asks that his once glorious body be borne up piece by piece into the pearl gray dome of an about to be unknown heaven. The heat brought up by the sun. I'm sorry, where are we at? The heat brought up by the sun. The cold. I'm sorry. It says the sun and then the cold, even though it must through. Okay. I'm sorry, I don't know where that is. Warmth. Yes, okay. Sorry, got it. The warmth. I said the heat, the warmth. Yeah. Sorry about that. Warmth pours from the sun. Cold, however, must flood from a contrary star that, in winter, pulls the planet toward an icy gray hole. Incredulous, you rise and check the thermostat on the wall, but the room is cool. The heat is from within. A would-be fever wakes you. You radiate warmth. All your insides glow. It's as if the sleeping body practiced its own devotion to the hidden sun, the fire the world keeps from us at night. Day or night, the sun is never really burning. It's dreaming.
Is the sun ever truly awake? Those dreams are all of what has ever been known of the sun. They flicker throughout and are our own, of course, waking as now in a sweat in the middle of the night. You have no truth to tell save that dreams are the edge of a flame within you that wakes you, an incandescence that lets the dark stay dark, that lets you see whatever the sun never sees, a darkness free of the illusion of light. No, that was the last one. Thank you, Joseph. Oh, okay. Gracias, Joseph. The next poet, thank you, is gonna be the Argentinian poet, Lucas Margarit. Okay, let me see. Hola a todos. Hi, everyone. Thank you, Marta. Thank you, Nuria, for this invitation and for translating the poems. I began with the first poem from... Okay, Nuria has to read the bio. Sorry, yes. Nuria, can you please read the bio of Claro que Lucas? sí. Sí. Lucas Margarit es poeta, traductor y académico. Actualmente es profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Más allá de sus numerosas publicaciones sobre Beckett, Lucas ha escrito extensamente sobre poesía y poética del periodo moderno temprano. Edita la revista Beckettiana, la única revista académica en español dedicada a la vida y obra de Samuel Beckett. Su último libro de ensayos es El monólogo mudo, en torno a la obra de Samuel Beckett. Como poeta, ha publicado Círculos y Piedras, Laszlo y Alvis, El libro de los elementos, Bernard Meche, Elis o Teoría de la distancia, brevísimo tratado sobre el asombro y Vestigios de lo que se puede ver. Sus poemas han sido traducidos al catalán, italiano, inglés, portugués y actualmente al noruego. Ha traducido y editado a William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Margaret Cavendish, Henry Neville, W.H. Auden, etc. Lucas Margarit es miembro de la Sociedad Samuel Beckett. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias. El primer poema es de el libro de los elementos y dice: El primer vuelo de los pájaros comenzó el día 5 mientras buscaban un lugar para construir sus nidos y guardar el primer alimento del mundo. Reconocieron una imagen sobre el blanco espejo del agua y tomaron el barro y las ramas para saber que nada cubriría la futura esfera del cielo. Fue en el 5.º día cuando los pájaros se refugiaron entre los árboles, o en el 6.º cuando vieron otros pájaros acercarse temerosos a la orilla de un río. ¿Qué escucharon los pájaros en el 5.º día? La palabra que extendió sus alas sobre el ruido del mar, y la misma palabra que moldeó las escamas de los peces y la piel fría de los reptiles. Al 6.º día volaron hacia el otro lado del mar y escucharon sus propias voces como un murmullo que tomaba la forma de las águilas y regresaron a sus árboles aún sin grietas, respirando otra vez el aire débil de la tierra. Las semillas del árbol cubiertas de pulpa que se diluye en la tierra del bosque, donde los nidos una vez más se cierran luego de un vuelo de reconocimiento. Así eran los pájaros el primer día, que era el 5.º del cielo y el 3.º del mar. Miraron al mundo y volaron, extendieron las alas por segunda vez detrás de los aromos. Otro bosque no encontraron ese día, sí el río de agua dulce vaciado y vuelto a llenar con el hielo de la montaña. Llovió por primera vez. Y otra vez anocheció y los pájaros comenzaron a reconocer las estrellas para guiar su vuelo. Otra vez anocheció
y vieron cómo la palabra del barro hizo un cuerpo y cómo de ese cuerpo la palabra hizo otro cuerpo. Así fueron los primeros pájaros, así fueron las primeras pisadas y sus nombres fueron las primeras palabras de un hombre. Hold on, just a minute, I'm sorry. El próximo poema, también del mismo libro. The Pájaros next, del otro... the next poem is from the same book. Okay, thank you. Pájaros del otro lado. Allí estarás comiendo los últimos cultivos de albahaca y de la noche. Si los pájaros callaran, asegurarían el paso del tiempo y mi vejez prematura se detendrá como una piedra. Ahora espero como si estuviera ausente en un día de fiesta. Una creación. Levántate, Lázaro, y como un suspiro verás la muerte de los otros, de los que abren la puerta de un sepulcro, de los que hieren jabalíes en la montaña, de aquellos que juntan frutos de los olivos antes de la Pascua. La muerte de los mercaderes echados de tu templo, de un Cristo y de los leprosos que aquel Cristo sanó, de las meretrices blancas y negras de una ciudad arrasada, aún de los pájaros que supieron atravesar el fuego santo de esa ciudad. Quita las vendas de tu cuerpo y verás morir a los gusanos que nacían de tu cuerpo. Puedes extender con tus manos los extremos de una cartografía de tierra y arena, cuando el frío se apropie de otros contrastes. Sentado, como Jerónimo, en un desierto poblado de bestias, bellas como la sal. Y estarás, Lázaro, tentado de cubrir la piedra con pétalos y hojas secas de un otoño corroído. The next poem is from another book, Bernard Mecha. El ángel es el peor de los dragones, Juan Eduardo Cirlot. Pasé toda mi vejez reuniendo formas ácidas y plantas acuáticas, observando cada tanto, en cada ocaso, la forma cerrada del mar. Toda la vejez de los hombres hermosos como el cactus, cada vez que los golpes acariciaban los quiebres de la orilla. Pasé mi vida buscando entre las Biblias oscuras la vida disimulada de Bernat. A la sombra de la vela de resina oscura vi las primeras ciencias cinceladas con imperturbabilidad por una mano que todavía no temblaba. Leí las primeras lecturas del mito y de los objetos. Vi los primeros dibujos que contenían el límite entre esto y aquello, el límite que formaban las fibras de un pergamino mohoso. Bernat, soneto 47, del cuaderno oscuro de Bernat. No hay reconstrucción si antes no hubo un cuerpo, donde la sal, la piedra y el fermento hayan causado el esperado nacimiento de sapos, culebras y de muertos. No soy yo quien se pudre, sino el cuerpo, de la noche caída en un agujero, lleno de barro, de oro y de amuletos, que los vivos colocaron sobre el muerto. Sin embargo, son las manos que toman las monedas, con palabras, oraciones, tinta negra, y la piel es hoy un pergamino, que sugiere apenas un camino. Es la nada que rodea nuestra espalda, es un Dios helado y sin palabras. This poem is from another book, Ellis o Teoría de la Distancia. Las rutas de Ellis. Del cuerpo despojado del sutil velo, conde de Villamediana. Te ahogaste como quien recurre al agua para celebrar un nuevo bautismo. Entre dos orillas, con los ojos cerrados, los peces comían lo que abandonabas.
Un sistema de la distancia. Un mapa que sea la sombra del espacio. Ellis dibujará en un mapa de tierra 2 puntos alejados como la lejanía y el exilio. Trazará los límites de un osario y de un río oscuro que aclare la distancia entre los arbustos. Rezará en un sacrificio para un dios cansado. Okay. Ellis mira un paisaje. Mm. El agua mueve el agua en el río. Que no puedo, El mamá. hombre es inmóvil en el árbol. Ellis recordaba en voz alta que el cuerpo es una fractura del universo, la figura permanente de lo que no perdura. Bueno. This poem is from another, one of the last books, Telesio o brevísimo tratado sobre el asombro. Ganímedes. Soy un niño ciego que se apresura a morir en el centro inicial de la hora más temprana. Soy un niño que recoge moras venenosas en un árbol sombrío y canta mientras agoniza. Soy un niño de huesos oscuros que se mutila el cuerpo cuando calla. He sido el niño confundido que sabía el nombre de mi pasado y el nombre de las montañas. Soy quien huye con la espalda cargada de arena y como el risco debe soportar el viento y el cielo. Y he sido el mismo que abrió las manos para encontrar las monedas vacías de la edad temprana. Soy un niño perdido en el bosque blanco, un niño hermoso que busca un Dios en la periferia del agua. Aspectos de una poética de la fragilidad. Lo antiguo y lo triste se exhibe sin pudor entre la decadencia del hambre. Especie de ruina que oscurece el mar para comprender el sistema de la fragilidad. 2. El último plano de Telesio guardado en un rincón de Buenos Aires, como un tifón o como una cripta. El mapa de la ciudad arrasada, el mapa de la crueldad y de los habitantes. El mapa que desconoció e imaginó mi padre como aquello que une el pecado con la salvación. Todo aquello que Telesio creyó entrever se deshizo en la palabra mármol. Todo aquello que Telesio quiso nombrar se derramó en el mapa de la intolerancia. Todo lo que nombró se desmembró en el mapa claro de la violencia. Palabras de Telesio sobre la fragilidad. He visto un lago escondido en un lago, un árbol ocupar el lugar de otro árbol, un pájaro que lame sus heridas como grietas de otro pájaro, una moneda cuya cruz era otra moneda, un anciano que pude haber sido yo, registrando el sonido de los sonidos. Luego de describir esas zonas del cielo, vi los juncos esconder un camino y las manos aguzanadas de Dios, sus manos sosteniendo agua, piedras y barro. Leo otra vez, aquello que no perdura persiste en el abandono. Un físico visita por última vez a Telesio, año 1588. Colocas tus guantes en las manos para tocar su cuerpo porque está muerto. Y sabes bien que la muerte no se toca con la piel ni de pájaro ni del silencio de un río que pasa, como si flotara vacío entre sus huesos. No es el alma. Y este es un poema inédito. I didn't publish this poem yet. Es Juan Carlos Di Stefano. He is a sculptor from Argentina and he's about a sculptor from the Museo Nacional de Bellas Artes. Juan Carlos Di Stefano es un escultor argentino y esto se refiere a una escultura del museo. Museo Nacional de Bellas Artes que está en Buenos Aires. ¿Cómo atrapar a un hombre que ya está atrapado y atarlo con las mismas sogas que lo sostienen? ¿Dónde está el agua que salva
donde el grito que se apaga en cada oscuridad y en cada río que pasa. Volver la cabeza y encontrar entre las cenizas los vestigios de un cuerpo que se paraliza. Atrapar a un hombre que sufre y diseminar su plegaria, aunque ya no haya salvación. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Gracias a los poetas. Thank you to the poets. Now we are gonna open for a Q&A session. Vamos a abrir a preguntas. Si alguien tiene una pregunta para los poetas, por favor, háganla o levanten la mano y yo les llamo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, I have a question. So, okay. Jose Maria, Lucas, Tamara, you all know English. So for you three is how English has, if English, reading in English, the English language has in any way, influence your poetry. And Tamara, you write in English, but I know obviously that you know Spanish perfectly, and your poetry has been translated into Spanish. So how that dialogue between Spanish and Galician has somehow influenced your poetry. And for Joseph, is how other poetry from other language, even though they may be translated into English, how poetry from other language have influenced or not your own work. Okay, les he preguntado a Lucas, Tamara y José, que saben inglés, cómo la poesía en inglés, ya sea de Estados Unidos o Inglaterra, ha influenciado en su poesía, y a Tamara específicamente, porque ella escribe en gallego, pero sabe perfectamente español, cómo ese diálogo entre la poesía española o escrita en español y la gallega, de alguna forma ese diálogo se ha influenciado en su poesía en español. Y a Joseph Donoghue le ha preguntado cómo la poesía escrita afuera del inglés, en otras lenguas, ha influenciado aun cuando en traducción. So, who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Oh, you're cowards, come on. Okay, Lucas, you go first. Okay. First one, I used to read a lot of English poetry, and I think that the most important influence is the poetry by the modernism, English modernism, Ezra Pound, T.S. Eliot. But I used to read a lot Auden and Geoffrey Hill, and I love the kind of they think about poetry in their own poetry, and Yes. I think that it's the reflexive poetry for me is very, 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 very important. And I used to read a lot of philosophy, like Telesio's book. It's about an early modern philosopher about nature, for example. I love to talk about them. Bueno, por lo general, ahora lo digo en español, por lo general Sí. leo muchos poetas ingleses y sobre todo dentro de los poetas del modernismo, Ezra Pound, T.S. Eliot, quizá agrega algún poeta más. Algo que no dije en inglés, los poetas del Renacimiento inglés me resultan fascinantes. John Marston, Sir Philip Sidney, bueno, traduje Margaret Cavendish, digamos que es un poco posterior, pero ese periodo, siglo XVI y XVII, tanto en la poesía inglesa como española, creo que son cruciales, importantísimos también para aprender a leer y para aprender muchos recursos literarios, ¿no? Y estoy pensando en Góngora, bueno, el Conde de Villamediana, Quevedo, etcétera, etcétera, ¿no? Joseph, what about you? You are muted. You have to open Yes, your mic. okay, I'm good. Yes, well, I would say a good portion of the poetry I've read most of my life and continue to read is in translation. A good chunk of that is from Spanish poets. The epigram to my
first volume of Terra Lucida is from Garcia Lorca, and it's something like ground of light and ceiling and heaven of earth, and that play of light and earth. Really, Lorca kind of. I feel like I got a confirmation from him to pursue that imaginative space, but I don't read other languages, sadly. I'm just too lazy. But translation is, particularly of European poets, has been one of the things I constantly return to. Ok, Joseph dice que la gran mayoría de la poesía que lee es en traducción, es poesía extranjera y que lo tiene que leer en traducción porque ha sido muy vago para aprender otros idiomas, pero que lee mucha poesía que viene de la lengua española y su primer libro tiene una cita de García Lorca. Tamara, can you? Tienes que abrir el micro. Estaba bien, sí, hola Marta. Realmente la cuestión que me has planteado es muy compleja y podríamos estar aquí mucho tiempo hablando, ¿no?, de la relación entre la poesía gallega y la poesía española. Personalmente sí que es cierto que normalmente empecé a leer poesía en gallego realmente, y la poesía pues, que más leo es en gallego, y después en segundo lugar yo creo que estarían la española y la francesa. Gracias, digamos, a mi perfil investigador me doy cuenta de que realmente la poesía en gallego y en español han estado siempre, ¿no?, trenzadas de alguna forma, pero igual aquí en Galicia no lo sabemos, ¿no? Y esa es como es como una comunicación que se está abriendo, que se está como volviendo a abrir desde hace unos años a través, sobre todo, de personas mediadoras, como puede ser Yolanda Castaño, ¿no?, que es un poco la persona que más pone en diálogo la poesía gallega, ya no solo con la española, sino con otras Sí. muchísimas literaturas diferentes. Bueno, yo creo que la respuesta corta sería esta. Okay, so this is the dialogue between the Galician poetry and Spanish poetry has always been there, even though maybe the Galician poets didn't realize it. That she started reading Galician poetry first, and then Spanish poetry and French poetry. And she says that now there is more the realization now that there is a dialogue between the Galician poetry and Spanish poetry, and that there are some people, like she mentioned Yolanda Castaño, that has put a lot of work in creating this dialogue or being like the messenger, put it this way, between Galician poetry and not just Spanish poetry, but also with other language. Y José, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo no puedo explicar muy bien cómo los poetas ingleses o americanos están en mi obra. I can explain how the English or American poets are in my poetry. I can't. Maybe I could say the name of Seamus Heaney. Quizá podría decir el nombre de Seamus Heaney, el poeta irlandés, but I can't explain anything. But I can say that one of the poets who pushed me to write was Walt Whitman. Eso lo recuerdo perfectamente. I was 18 years old and I read Walt Whitman, and then I began to write poetry. Yeah, I get that. Yeah, I get that. Entiendo perfectamente. I get it. Es un poeta muy seminal, Sí. Walt Whitman. Es inimitable, porque no. Quien escribe con esa positividad, con esa alegría, con esa confianza en el ser humano, es muy difícil. No hay tantos poetas que confíen tanto en el ser humano como nos puede parecer. Pero bueno, Walt Whitman es un poeta que
Di empuja eso a en la inglés ahora. Por favor, di eso en inglés. No, dilo tú, por favor. Okay, it is rare to find a poet like Walt Whitman with so much hope, so much happiness, such a faith in humanity, and that is that obviously influenced Jose Alar. He remembers being 18 and reading it, and that's what he felt. That it's very rare to find a poet with so much happiness and hope about humanity. Okay. Thank you. Thank you. ¿Alguien más tiene preguntas? Tengo a varios estudiantes de mi clase de traducción, están en el público. Esta es vuestra oportunidad de preguntarle a los poetas. I have a couple of, no, more than a couple of students. I am teaching a course on literary translation. I have several students who are in the audience. Anybody has any questions? Oh, come on, don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. Yes. Come on. Normally there is more people than me with more than one question. Marta, tengo una pregunta. Soy Tim. Sí, por ¿Me favor, escuchas? Ten. Me Muy bien. encantó. No me recuerdo muy bien el título, pero me afectó mucho el título. Maneras como saber que estás viviendo o Ujú. algo así. Y me ha tocado, no sé, algo del alma. Que it seems like a little playful, but it Ajá. seems algo muy profundo ahí también. Y si puedo preguntar al autor Por cómo ha favor. llegado a poner ese título. Muy bien, pregúntale. Bueno, Me puedes he contestar, escuchado, me encantó tu título y gracias por la experiencia, la verdad. te he escuchado. Bueno, gracias por la pregunta. Esta vez, sin duda, Marta, voy a necesitar tu ayuda Muy bien. para la traducción porque no es una respuesta fácil. Okay. Ways to know you are still alive, more or less in English, ¿no? Sí. Bueno, es una antología. Es una antología de mis poemas anteriores. Y nace después de una crisis profunda, existencial y familiar que tiene que ver con la muerte de mi hija, como habéis podido entender de uno de los poemas que he leído. Entonces, volver a repasar esos poemas que yo había escrito me hicieron de alguna manera pensar que algo había merecido la pena y que, bueno, podía seguir de alguna manera confiando en la palabra y en la existencia y un poquito en la vida. Por otra parte, hay que pensar que al ser una antología, los poemas tienen años, tienen bastantes años, pueden ser viejos. Entonces, rescaté aquellos poemas que todavía vivían en mí, que yo sentía todavía como míos. Y esa también explicación puede estar detrás del título. Yo creo que ambas, la biográfica y esta otra más literaria, pueden explicar el título de Formas de saber que sigues vivo, que obviamente se refiere a mí mismo, ¿no? Okay, so he says Gracias. that the title, Ways to Know You Are Still Alive, it comes from, it's the title of an anthology where he collected poems from, from all his work. Some were quite old. And of course, they refer to a crisis, a big crisis in his life. Her daughter died. And so he wrote many poems about it, obviously. And so when he makes the anthology, it was like a review of all those poems. He had to choose, and he had to choose those that were still relevant in his life and also in his work. So he chose those that he felt it was still very existential, very important within his life now. So the poems have
the title has two important meanings. One is very important with his life experience, but the second one also has is very important within the literary meaning, because it also means to save those poems that is still today relevant. Gracias, José. Gracias, Tim. Coral, ¿tienes una pregunta? Coral, you have a question? Sí, yo estoy traduciendo uno de los poemas de Jordi. Ok, entonces esta pregunta es para Jordi 12. Jordi, ok. Pero yo no he leído, no. Sí, pero te va a hacer una pregunta porque es una estudiante de mi clase y te está traduciendo. Bueno, Okay, we are gonna aprovecho do para daros. exception here. We are doing exceptions here. I Normally we think ask it's- questions to the poets that read, but Jordi 12 is an excellent Spanish poet, and also I must say an excellent English translator. He translates from the English language into the Spanish language, and he has translated poets like Charles Schmidt. Okay, so my student wants to ask a question, not to the poets who read, but to Jordi 12. So we are going to make an exception and let her. Okay, Coral, haz la pregunta. Ok, so yo estoy, para el curso estoy traduciendo su poema Una visita. Ujú. Ajá. Y entonces usted había escrito, bueno, yo puse, porque es lo que tengo adelante. Tengo, I like this withered garden that some conduit will compel to grow. Y esa fue una parte que cambié, porque usted había escrito de unas manos mentales. Mm. Y entonces yo puse conduit, que no es realidad lo mismo que usted hizo, pero ¿Y por sentí qué lo cambiaste, Coral? That's my question to you. Why did you change it that much? You have to justify it. sí, porque yo siento que este poema, bueno, cuando yo lo leí, la sensación que causó en mí fue como que fue creando una imagen lentamente de lo que estaba sucediendo, de alguien entrando a una habitación cuando hace más o menos como un escaneo, así como que va identificando las cosas en una habitación o en un lugar. Y entonces quise jugar con eso en la traducción bueno, siendo fiel a Jordi, pero sentí que cuando traduzco manos mentales no se traduce igual. Como mental ¿No te hands. gustó cómo sonaba en inglés? That's the thing. No creo que produce la misma sensación. Como Ok. que no sé si estaba bien con él, eso, si tuviera otra sugerencia o algo mejor. Muchas gracias, Coral. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a los 4 poetas que han leído. Marta, te felicito porque los 4 poetas eran distintos y yo creo que complementarios, ¿no? Y ha habido muchas zonas de contacto, pero las 4 voces absolutamente distintas y personales, ¿no? Distinctive. Mhm. You had Yeah. this mosaic Thank of you. 4 different voices that they kind of they created a wonderful dialogue. Coral, creo que si quieres, yo te doy permiso para que me escribas y podemos comentar Muy esa bien. traducción, pero en privado, porque no creo que este sea el foro ahora mismo Muy ideal bien. para comentar esta jugada, ¿no? Pero el poema al que te refieres, y claro, las personas que nos están escuchando no han leído ese poema, no lo conocen, pero es una visita al estudio de un pintor, ¿no? Es la visita al estudio de un pintor. Y es un poema en el que aparecen referencias a, bueno, a otros autores. Hay una referencia a Leopardi, a la retama de Leopardi, hay una referencia al gran poeta Claudio Rodríguez, y hay un juego con esas referencias.
pero la imagen de las manos mentales tiene que ver con la idea de que un pintor no solamente trabaja con las manos, sino que también está trabajando con la cabeza, ¿no? Como un poeta, ¿no? O sea, uno está Ujú. escribiendo, pero esas manos Sí, son otra manos forma que de arte. escriben, pero también son manos que están pensando, ¿no? Y son manos mentales en ese verso que eran... La verdad es que el poema no lo recuerdo muy bien, pero creo que por ahí van los tiros. Pero Sí, quizás sí, por lo ahora me puedo recuerdo. escribir. En cualquier caso, en traduciendo, yo creo que lo que es importante, evidentemente, es importante una cierta fidelidad a la letra del poema, pero más importante es que tú en tu idioma creas un poema, ¿no? Es decir, que escribas un poema y que el poema sea coherente en el tono de voz, en el registro y que tenga, digamos, una cierta vida, ¿no? en tu propio idioma. Entonces, si eso te obliga a hacer algún ligero cambio, pues bienvenido sea, porque el mundo está lleno de traducciones literales inertes y sin vida. Ujú. Sí. Entonces, lo importante es que el Ujú. poema se transforme, que el poema se metamorfosee y se convierta en otro poema. Y si en ese cambio en esa traslación hay pequeños cambios a la letra, eso me preocupa poco, mientras no sean Ujú. evidentemente contradicciones, Claro. ¿no? Y no, digamos que no, Que no no lo cambie por reiteraciones. completo, Claro. sí. Lo que... ¿Puedes Pero decir no sé eso si esa en es una inglés? cuestión que haya que Jordi, hablar. ¿puedes decir eso en inglés? Para que Yes. Joseph y Albert, there are several who don't speak the Well, language. I was Spanish language. referring, I mean, basically I was referring to the fact that this is probably a private consultation that she Mhm. should make by Yeah. email, privately, and perhaps this is not the forum to discuss this, but she's referring to a poem called The Visit, where which describes a visit to a painter's studio, the studio of a painter, actually a neighbor of mine, and Mhm. and it's a very messy Mhm. studio where you can, there's a chaos of shapes and half-finished paintings and the image of the manos mentales, literally mental hands. Obviously, in English, probably doesn't work very well, but it's the fact that he's painting with his hands, he's painting with his body, but he's also painting with his mind and with his spirit, and there is this playfulness and I mean the basic point what I was trying to make is that what we want when we translate is to create a poem in our language. Mhm. And if that forces us to make small adjustments, to change, tiny details, and well, so be it. We'll have to make those changes. The important thing is that the poem is alive in the language we are translating into, that there is a coherence in the voice, in the tone of voice, the register, the way, the rhythm, the way the words are playing on the page. I mean, all those things. And we want the poem to be alive. And the poems we've heard today are wonderfully alive. And I really want to thank you and congratulate all four of them. It's been a pleasure listening to them. And that's all for me. No, thank you, Jordi. I wanted you to speak about translation because I respect you as a translator, and I have like several of my students here, so I wanted them to know what was your opinion about translation. Okay. Okay, there was another somebody who also wanted to ask a question. Había otra persona que quiere hacer una pregunta. Creo que Corinne quería hacer una pregunta. Sí, profe, gracias. Y gracias a todos por leer. Jordi ya ha hablado un poco de eso hace un momento, pero en la clase un tema de que estamos hablando es la relación entre el significado y el sonido. Y me interesa cómo ustedes como poetas piensan en esta relación y para nosotros como traductores, ustedes cómo
los poetas si ustedes tienen preferencia en cómo enfocamos en la traducción, en el significado, en el sonido, si algo es más importante, no sé, parece que Jordi estaba diciendo que van juntos, pero me interesa cómo ustedes piensan en esta relación entre los dos. Corinne, sabes perfectamente inglés, así que por favor puedes decir lo mismo pero en inglés. Yeah, of course. So I was just asking about how all of the poets view the relationship between sound and meaning, because that's something we talk about in our class, and kind of the challenges in translating poems. Do we focus more on the meaning, focus more on the sound when we're translating? Is one more important to preserve, or how do you kind of see that relationship in your writing? Well, Who wants to go first? Come on. okay. I dare with this question. Good. For me, the sense is more important than the sound, but it's very important as well the cadence of the text. I think so. La cadencia del texto tiene que estar acompañando el sentido y el sentido a la cadencia. Más allá del ritmo, más allá de la rima, más allá de los recursos. El poema tiene que tener una cadencia propia. Incluso cuando traduzco, trato de conservar una cadencia en español, porque es el texto al cual llevo los textos, pero una cadencia que tenga cierta musicalidad, aunque no sea exactamente igual que la original. Muy bien. Perfecto. So he said more or less that the cadence, not the sound, how you pronounce cadencia, cadence. Cadence. Yes. Sometimes it's difficult, that word specifically. Each poem has its own cadence, and that has to be translated, not so much. And obviously, the meaning is very important, but to translate that cadence, the one appropriate for the poem, is extremely important as well. Joseph, what did you think? You have to unmute yourself. Open the mic. Yeah. Yeah, it's a complicated question. And I tend to think, since I read a lot of poetry from languages that I don't know, but I know that some, much is going to not make it from, let's say, and one can contrast, for example, translations that try to be fully scholarly and bring every meaning. But if they, and those are interesting and important things, but I guess I have a more crude and vulgar ear, and I want to hear, I want the music to come through, and I feel like some thought or subtlety or levels of diction can be lost when we go from the original language into the target language. And so I tend to think, like when I read a poet like Cavafy in English, and there are 5 or 6 translations, and some of them are festooned with footnotes and very scholarly, and I like to have those. But I do go to the ones that move me and that engage me, and that's maybe are a little simplified from the original, but they are true to the cadence. They create a cadence in English, and they create their own, and that's like what they call the gateway drug, right? That gets you to the scholarly editions because you get curious. But if the music doesn't grab you immediately, then you may never go look at the more scholarly and more quote accurate versions. So I feel I think I would fault in the tendency of musicality. Ok, perfecto. Bueno, él dice que la música, ¿no? Sobre todo la música es muy importante, que él lee mucha poesía que viene de otros idiomas que él no lee. Entonces, entonces hace una comparación entre las traducciones más
universitarias, más intelectuales, en donde se precisa mucho el significado, hay muchas citas, muchos pies de página para explicar y ser lo más fiel posible al significado del poema. Sin embargo, que él prefiere aquellas traducciones que se preocupan mucho más por la musicalidad del poema, que a lo mejor no son tan perfectas, tan maravillosas como las otras, pero le atrae buscar la cadencia del poema en su origen. Entonces, que a lo mejor no son tan exactas, traducciones tan exactas como las otras, pero cree que, esa es la droga, digamos, que te atrae para después saltar digamos, a traducciones más intelectuales, más universitarias y con mayor información. Thank you, Joseph. José. Sí, yo os diría, sorry. ¿me ayudas luego con la traducción, Marta? Sí, sí. Veréis. Yo creo que en español hay una coincidencia maravillosa que es con el verbo saber. Sí. Cuando yo digo que un poema sabe, digo en español que tiene conocimiento, que me da conocimiento, que tiene sabiduría, pero a la vez que sabe que tiene sabor, que tiene sabor. Por tanto, es cierto que quizá lo más importante sea el significado global del poema. No puedes contradecir al poeta en la traducción, pero creo que el traductor debe salvar esa parte de que el poema sepa. Es muy difícil esto en inglés porque son Claro. dos palabras muy diferentes, ¿no? Sí. En ese sentido, yo siempre señalo desde mi modestia, porque yo tampoco soy un traductor como tal, que es cierto que el traductor debe conocer muy bien la lengua de origen, eso es cierto, por supuesto, pero creo que debe también conocer muy bien la poesía de su lengua, porque en los poetas de su lengua, de su propia lengua, el traductor quizá encuentre un tono cercano a lo que está traduciendo, o quizá no, o quizá tenga que empezar de cero. Pero, insisto, para traducir de otras lenguas creo que es muy importante conocer también la propia tradición. Muy bien, perfecto. Perdona, me he extendido un I poco. agree. No. He's saying that that in Spanish we have a wonderful verb that is saber, which means two things, or it's very close to two things. One is saber of knowledge, or getting to know, and it's very close to sabor, taste, okay? That is the taste of the poem. So he's playing with both, you know, the closeness of those two verbs. And so he says that a poem needs to saber and needs to sabor. So you need to be able to taste it, and you also need to learn from the poem. So he also says that the translator, the person who translates it, not only has to know very well the language into which is translating, but also should know very well his own poetic tradition, because many times, or sometimes, he or she will be able to find the music, the rhythms, that, you know, that taste in his own poetic tradition, and that will help him to translate that poem. Sometimes it will not happen, but sometimes it will, and that will help a lot. So he believes that translators, not only poets, should know very well their own poetic tradition. Gracias, Lucas. Anybody else has any questions?
Marta, I have a question for Jordi. No, you cannot have more questions for Jordi. I'm sorry. I think he's a very, very interesting translator and very, very interesting poet. And we'll invite him back one of that right now, please, to the poets. I will ask Tamara then. I will ask for the same thing. Okay, Tamara, what do you think? ¿The music o de meaning? La música, el significado, ¿qué es la que, Tamara? Bueno, voy a hablar en español, Marta, perdóname. Muy bien. Estaba pensando yo que también depende de la finalidad, no es como una cuestión primordial. Estaba pensando, por ejemplo, que para este foro entiendo que convendría más o sería más lógica de alguna forma una traducción como más pegada, lo que se entiende por una traducción más, ¿no? Que se entienda lo que queremos decir de alguna forma. Pero, por ejemplo, si estos poemas después a publicar en una antología, habría igual... ¿Perdón? Perdón, pensaba que me estaba hablando a mí, Carmen. Que igual haría falta ahí una traducción como, ¿no? más poética, si se puede decir así. Y claro, ahí ya entramos un poco en la cuestión de si hay que ser poeta para traducir poesía, ¿no? Porque al final para hacer una traducción poética también se tiene que entender ya no solo la lengua a la que se traduce, sino los mecanismos, ¿no? de lo que es la poesía, del lenguaje. Yo estaba pensando también en comentaros dos ejemplos. Yo dije como al español mi segundo poemario y fue una experiencia realmente terrible, o sea, nunca lo había pasado tan mal, y eso que yo soy traductora y también acostumbro a traducir poemarios de otros autores, sin embargo, nunca lo había pasado tan mal porque me sonaba a mí misma extranjera y porque no me daba, no conseguía expresar como el sentido de lo que yo era en los poemas originales en gallego. Y luego el siguiente poemario, Bosque Vermello, yo ya dije que no quería traducirme más a mí misma, me lo propuso traducir Verónica Aranda, justamente una poeta de Madrid, una poeta española, y ella insistía mucho en que le mandase los poemas grabados por audio, porque le interesaba también mucho trasladar, ¿no? Desplazar el ritmo que tienen los poemas, bueno, que a mí me obsesiona particularmente, y sí que creo que a mí me importa muchísimo el ritmo, y si a mí me traducen, yo insisto mucho en que me da igual un poco que se pierda el cierto significado, me interesa mucho la atmósfera que se crea a través de la sonoridad, ¿no? De las palabras y del ritmo. Lo que pasa es que eso es un trabajo ingente, ¿no? Enorme. Y ahí igual nos puedes decir también tú, Marta, cómo lo haces o cómo lo hacéis, ¿no? Para traducir para este foro en concreto. We drive ourselves crazy, nos volvemos locas. Okay, no, I'm going to translate you first and then we'll talk about that. She says that it depends on the context, that's what she says. Sometimes, for example, like a context like this one, the bilingual poetry reading, she understands that it's very important to be understood. So it's more literal, so people will understand, no? But in the other contexts, music or the rhythms is much more important. And so it becomes second place, the meaning. So it depends on the context. Also, she talked about her own experience. She translated from Galician into Spanish, her first language. It was a horrible experience, horrible, because it sounded foreign to herself. So she didn't like it at all. I totally understand you, Tamara. They constantly ask me, why don't you translate your own poetry into English? Why do you have a translator? Because I tried it and it sounded so weird. So I sounded foreign to myself. So I didn't want to do it. I thought it was horrible. The translation is horrible. I sound horrible. So I didn't do it again. So that's why the second book, somebody else, Verónica Aranda, another poet, a poet from Spain, translated her second book from Galician into Spanish, and it was a wonderful experience. Now,
A problem, and I want to ask that. I'm going to ask you, Joseph, if this is a problem in English. I don't think so. I think we have the problem in Spanish, but not in English. I'm not sure. In Spanish, we always say that it's much better that a poet is translated by another poet. That is a good poet, a good poetry translation comes from another poet because they are much more aware of the poetic structures, the poetic clicks, and so on. I never heard an American poet said that. I always hear it from the Latin American and the Spanish poet, but I never heard of that in the American poets. I can sit with them and they don't have a problem if they're poets or not poets. They just care that they are translators. Am I right or am I wrong, Joseph? That's a really interesting question. I think, I don't know. I do think there's maybe, maybe less of a demand that a poet be the translator, although you clearly, a translator can have a wonderfully poetic ear, and sometimes translators can be poets and you don't know it, so that I just I have to say in my own reading of poetry, I don't really. I certainly, value when a poet does, and I'm always interested when a poet who I'm interested in translates, and I will read it very closely. But I don't feel that people have quite that steadfast in their belief. Yeah, it's not I think an there's some. issue. I think there's some slack. Yeah. Yeah, it's not an American issue, it's a Spanish issue. I don't know why we have such a big thing, but you need to be a poet to translate a poet. In Americans, I never even heard of such a thing. So I think it's a cultural thing as well. Now, I'm going to explain how we translate for the bilingual. Okay, for the bilingual, that's why I always say when it's summer, please send me the poems during the summer because I need a lot of time to do it. Obviously, half do it, half don't do it. And then after doing a translation, very as fast as I can do it, I send it to Nuria, who looks it over. Because obviously I don't have the time to really go over it, and because you need a lot of time to translate. A serious translation takes time. So I do the first, second, and sometimes third translation, and then I send it to another eyes so she can see it because, Now, it's not enough. No, we get close, but I don't think it's enough. So when the anthology for the bilingual poetry reading via Zoom is coming in 2025, I had to look everything over and send it to somebody else to look it over, okay? So yes, translation is translating and reviewing again. And please, if you have somebody else, because your eyes get tired of looking in and you don't see anything anymore, then fresh eyes is very good to see mistakes or see other possibilities that you don't see, whatever. Entonces, lo que estaba diciendo es que, bueno, ¿cómo traducimos para aquí? Es un poco rápido, aunque yo les ruego y les ruego a los poetas que me lo manden en el verano, que es cuando tengo más tiempo, la mitad lo hacen y otras veces no me da tiempo a mí en el verano y pido algo tarde yo. Entonces siempre es un poco apurado. Entonces siempre hago 2 o 3 traducciones, revisiones, pero por supuesto no es suficiente, se lo mando a Nuria y Nuria revisa todo, cambia, tarara, y me ayuda muchísimo en eso, pues limpiando, porque si no sería un horror. Pero les digo la verdad, tampoco es suficiente. Cuando mandamos para hacer la antología, que saldrá del 220 al 223, tuve que volver a revisar todo, mandárselo a los poetas que por favor revisaran, además por los espacios, todo eso, y luego se lo mandé a otra persona para que hiciera otra revisión, y ahora la editorial está haciendo otra revisión.
que me mandarán dentro de 6 meses. ¿Ok? Entonces, traducir, revisar y revisar y revisar posibilidades, hablar con los poetas si están vivos, por favor revisen, por favor díganme si esto es así o aquello es así. Y lo estoy diciendo porque tengo estudiantes aquí y quiero que sepan que no se hace una vez, ni 2, ni 3, se hace 4 y 5. Y si los poetas están vivos, por favor pregúnteles cualquier duda para que ellos te digan. Y después con el editor se vuelve a revisar y los editores tienen muy buenos traductores que te dan excelentes, pero excelentes sugerencias que usted debe respetar mucho y en muchos casos decir sí o otras veces hablarlo y decir creo que no y hablarlo con ellos, ¿vale? Entonces la traducción es revisar y volver a revisar. Y si se tiene el poeta, preguntarle al poeta. Just I wanted to say it because, you know, I want my students to know it. Sí, Lucas. Paul Valéry decía que un poema no se lo termina, sino que se lo abandona. Y con la traducción, con la traducción pasa exactamente lo mismo. Uno abandona la traducción porque sabe que nunca va a ser definitiva, porque tiene que entregar a la editorial el texto. Claro. Y entonces no queda otra que decir, a poner un punto final, que es un punto final artificial. Claro, claro. En todo caso, Marta, Sí. efectivamente, Valéry decía eso, y es cierto, es cierto. Pero quizá por intentar sintetizar esa falsa dicotomía entre pensamiento y música, quisiera retomar la idea de cadencia que decía antes Lucas, porque yo siempre no sé definir qué es la poesía. No lo sé, pero si tuviera que decir algo, diría que es pensamiento respirado. Okay. Entonces, salvemos en lo posible el pensamiento que pueda estar en el poema, pero intentemos como traductores respirarlo. E intentemos respirarlo con la misma cadencia que creemos que está respirado el poema original. En ese sentido, quizá un traductor se parece algo a un actor. Ok, sí. Debe meterse un poco en la dicción y en la respiración de lo que está leyendo, de lo que está traduciendo. Ok, ¿quieres que traducirlo tú o lo traduzco yo? No, tú, por favor, gracias. Estaba a ver si me salvaba. Trabajar, estoy haciendo trabajar. No sé. Okay, Jose says, and it's a very good point that he makes that, okay, Lucas said, like Valerie said, a poem is never finished, but it's abandoned, okay? And he said, well, translated and do the same thing. They never finish the translation, they just abandon it to a point, okay? So, but Jose added something else. Jose is saying, you know, you should, a poem is a breathing idea, a breathing thought. And so you not only have to translate the meaning, but you have to translate that breathing, that sense of breathing the thought. And that is the most difficult thing, okay? Because again, we talk about cadence. Joseph, can you pronounce cadency? I'm not doing it well, that's why I'm asking you to do it. Well, cadence, I don't know what the sound, when the sound of the poem is called cadency, but I forget the English pronunciation. I mean, I don't remember hearing it. I just know Say it again. Cadence. Like exactly, cadency. I'm sorry, cadency. Thank you. So the cadency is what is more important, and what Jose, I think, is calling the breathing thought, which is a beautiful metaphor, I might say. Okay, and that's what he says is the most important thing for the translator to do.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? No tengo ninguna Nuria. pregunta, sí, no tengo ninguna pregunta porque tengo muchas. O sea, me encantaría, tengo tantas preguntas para todos los que han leído, que por cierto, felicidades porque ha sido algo realmente emotivo, sentido, profundo and beautiful. No, I was saying that I don't have a question because I have many questions for this beautiful reading full of emotions and profound thoughts. No. So, but I would love to have the time to know the story behind each of these poems, right? Like what inspired you to write this poem or this book of poems or this particular line, like the story behind how the process to get to the written poem. Lo que estaba diciendo es que me gustaría saber, pero para ello necesitaríamos mucho tiempo, saber la historia, ¿no?, que hay detrás de cada uno de estos poemas, qué es lo que inspiró al poema, cuál es la chispa, ¿no?, que inició la inspiración, ¿no?, para cada uno de estos poemas. Así que, bueno, pues eso, que no tengo pregunta porque tengo muchas y solamente quería felicitarlos. So, congratulations. So can I Thank you. synthesize that? Can I ask to each of you, and we will finish with this, what, if anything, inspired you in overall to write poetry? Do you have anything that inspires you? It just happens. Or do you have a time, prop, something that you force, put it this way, that you force inspiration, or you cannot, it just happens. Okay, Joseph, do you have anything or just happens? Oh, well, I would say particularly since my my sons went off to college and I had my mornings suddenly, that I write every day something, and usually I build up larger sequences. Sometimes there's a lot of dream material. And I start with just running through what did I see, hear, read, think about in the previous day, and build up suites of poetic lines from that. Okay. Dijo que desde que los hijos se le fueron a estudiar a la universidad, tiene sus mañanas y entonces lo que hace es que escribe todos los días pensando, escribe mucho sobre los sueños, pero también piensa y escribe lo que ha pensado o algo de lo que ha leído, lo que ha visto, y va creando una secuencia y de ahí salen diferentes versos. ¿Quién quiere? Tamara, ¿tienes alguna? Do you have any, so we learn, so we Estaba escribiendo por el chat, Ah. Teo, preguntándome específicamente por la historia de un poema, entonces estaba escribiendo. Mi poesía en general tiene mucho que ver con mis experiencias, con mis vivencias y con las inquietudes, ¿no?, un poco que me atraviesan en ese momento. Amor mítico, sin embargo, nace de otra manera. Nace en el marco de una beca de escritura itinerante. Es una beca de escritura que organiza la Fundación Uxío Nogueira, que es un poeta gallego, ¿no?, y tiene una fundación en O Courel, en medio de las montañas. Y entonces en esa beca nos juntaron a varios poetas para hacer el Camino de Santiago, justamente, y escribir a partir de esa experiencia. Lo que me pasó fue que en lo alto de la montaña me apareció un ciervo. Y entonces ahí fue como el detonante, ¿no?, del poema. Y bueno, pensé en el amor, el ciervo me remitió al amor, a toda la simbología, ¿no?, que tenemos de la Edad Media aquí en Galicia y en España, la lírica medieval. Y un poco se fue como desgranando a partir de ahí, ¿no?, de ese encuentro con el ciervo, del camino, del paisaje, de las montañas. Y eso, me cambio mucho de lugar, me gusta cambiar de lugar justamente como sacudida, ¿no?, porque escribo mucho también a partir
sacudidas y de vivencias. Yo creo que ese podría ser el resumen. Okay, so says that she writes a lot from her own experience, her own living experience, and that somebody had asked her using the chat, you know, the origins of the poem Mythical Love, and she says that it's born from she got a scholarship, I don't know, a grant, not a scholarship, a grant from I forgot the name of the poet. I'm sorry, Tamara. Uxío Boneira. Oceaneria, there is a Galician poet, and they have an institution under his name, and she got a grant to do the St. James walk. So she was walking to Santiago de Compostela, a beautiful mountainside, and there she saw a moose, and that brought her to the whole symbolic a mythological world that is the Middle Ages in Galicia and Spain, and all the meaning that this moose has in the Middle Ages mythical world. So she was very inspired in that poem by the view and the nature, and so she says, yes, I'm very inspired by my living experience. Lucas? A ver, en primer lugar, bueno, siempre mi poesía está como muy construida a partir de ciertas imágenes que aparecen, ¿no? Pero siempre hay un proceso de lecturas y de tomar elementos de distintas fuentes, ¿no? Tengo el último libro que está inédito todavía, se titula Monteverdi, ¿no? Y a través de todo un estudio de la música de Monteverdi, Verdi. de las relaciones y demás, con otros músicos, con las artes plásticas, etcétera, voy armando una especie de tejido, y a partir de ese tejido es que empiezo a armar los libros. Mis libros por lo general tienen un eje de escritura. Telesios, el científico, es un científico. Bernard Mecha es el que lleva al Renacimiento a las letras catalanas, por ejemplo, que tiene que ver también con mi familia, etcétera. Pero no, repito, hay una especie de inspiración, pero que se construye a partir también de toda una serie de lecturas y observación que hay detrás de eso. Y quería agregar una cosita a lo que había dicho justamente José María sobre la respiración, ¿no? Hay un poeta, Charles Olson, que en 1950 había escrito un estupendo ensayo sobre poesía proyectiva, donde justamente uno centra la composición de la poesía en la respiración. Y eso es interesante también con respecto a la traducción, ¿no? Eso era, así más o menos como armo los volúmenes de los libros de poemas, con lecturas y con mirada. Okay, he says that the way he constructs or gets inspired is by images that he sees, but even more so with reading, you know, with his readings. And now he's working a book. He's based on of the great opera Verdi, but also Monteverdi. I'm sorry, Monteverdi. I'm sorry, Monteverdi. I'm sorry, I heard you, Verdi. Monteverdi, and also inspired on painters. Okay, so he creates a net with images, music, painting, where he through this net he creates the book. He also says, and then he wants to answer back to Jose about the breathing thought, and he says that Charles Olson already wrote about that in one of his essays where he speaks about the breathing, you know, the poetic breathing. I thought when he spoke about that, I thought more of Levertov,
that she also speaks in an essay about poetic breathing and the importance of poetic breathing. Yes, I thought about, you know, all the Charles Olson, Leverton, you know, that for them the breathing of the poetry is so important. Yes. Ok, y eso es lo que dice Lucas. Y Bueno, José, en mi caso, sí. me resulta un poco difícil y hasta un poquito pedante explicar cómo puedo empezar yo a escribir un poema. Pero diría que siempre hay una grieta. Una grieta. Esta grieta puede ser dolorosa, porque puede ser una grieta pues muy íntima que te produce dolor. Pero también una grieta puede ser un agujero, un hueco a través del que mirar otras cosas y ser además una experiencia gozosa. A veces esa grieta se puede decir, es capaz de plasmarse en palabras y entonces empieza el poema. Lo que puedo añadir a esto es que, al menos en mi caso, si sé cómo va a terminar el poema, lo dejo. Cesa. Nunca lo escribo. El poema en algún momento tiene que escribirme a mí. Y entonces quizá el poema no termine, como decía Valéry, pero sí se abandone. Okay, perfect. So Jose says that it's very difficult, even show off, to explain how to write a poem or how to begin. How he doesn't know how to explain how he begins to write a poem. But he says a poem starts in a break, in una grieta. It's like a little break. That it can be very painful, but because it's very intimate. But sometimes when it is produced and you start the poem, it can be very pleasurable as well. It is also this little break, this grieta, this little break can be the thing that allows you to translate that into the poem. Okay, that feeling into the poem. And he explains that if he knows how a poem is gonna end, he's not gonna write it. Okay, that the poem has to write you. You don't write the poem writes you. And that's when he says that Valéry is right. You don't finish a poem, you abandon the poem. Okay, thank you, Jose. Gracias, Jose. Thank you, thank you. So anybody has any questions? No more questions? Okay. I want to thank all the poets. I also want to thank all the audience for being with us today. The next bilingual poetry reading, I'm going to say it, is going to be in April, okay? And it's going to be several American poets and several Spanish and Latin American poets. I will send the flyer around at the beginning of April. Thank you, everybody. Gracias a todos, a todos los poetas y gracias a la audiencia. Y ya les digo que el siguiente Bilingual Poetry Reading será en abril. Serán varios poetas estadounidenses y varios poetas españoles y latinoamericanos. Serán como unos 10 en total, porque los están traduciendo mis estudiantes y espero poder que hagan un buen bilingual. There are about 10 American poets, about 5 American poets and 5 Spanish and Latin American poets that my students are translating. If they do a good job, I'm going to do a bilingual poetry reading with all of them. Gracias a todos. Thank you, everybody. Thank you. So much. Hope to see you soon all. Thank you so Bye-bye. much. Adiós. A todos. Gracias. Un Adiós. abrazo. Thank you, Martha.
Thank you.